Modelado de transformador trifásico, laboratorio de circuitos. Objetivo general: analizar el funcionamiento del transformador trifásico. Punto número 1. Modelado matemático del circuito trifásico. Para determinar la corriente de excitación con la que inicia el proceso de la máquina eléctrica, nos vamos a basar en el circuito simplificado que está presente en el informe, donde tenemos la resistencia, la reactancia, la inductancia y la resistencia del transformador. Para poder calcular las corrientes en cualquiera de las tres fases, con determinar en cualquiera de ellas, simplemente con el desfase de 120 grados se puede conseguir. Bien, el voltaje es un voltaje AC, que tiene una frecuencia, un ángulo de desfase, y como vemos para la fase B se le agrega los 120 grados y para la C se le restan, así conseguimos las tres corrientes. El voltaje en el circuito primario tiene que ver con RP, que es la resistencia primaria por fase, la corriente en el circuito, que es simplificado, y la inductancia de este circuito. Esta inductancia es de magnetización. Resolviendo las ecuaciones diferenciales para el modelo matemático que estamos viendo, nos tira y conseguimos estas expresiones en donde cada uno de estos parámetros es explicado en la siguiente diapositiva, y nos lo otorga para cada corriente, y vemos que la diferencia son los 120 grados. Habíamos visto que en el anterior esquema teníamos que ir igual al máximo, y era sobre la inductancia. Esta impedancia tiene que ver con la resistencia primaria, tiene que ver con la frecuencia y tiene que ver con la inductancia de magnetización, así como ese ángulo alfa que está inmersa justamente en estos tres parámetros base para el transformador: frecuencia, inductancia de magnetización y resistencia primaria, porque estamos hablando de la fase primaria. Eso sería para la corriente de excitación. Ahora, para la corriente primaria, ¿sí?, y el voltaje en la carga, vamos a reducir el circuito, produciendo que la reactancia y la resistencia sea una resistencia equivalente en un circuito sencillo en serie con una inductancia equivalente también. Basándonos en las mismas ecuaciones, subrayando los desfases y teniendo las mismas ecuaciones que en la corriente de excitación, con el detalle que ahora usamos, ya que es para cada una, la inductancia equivalente, la resistencia equivalente, este ángulo equivalente también, así como la impedancia equivalente para cada una de las fases. Y también tenemos el voltaje de carga, de nuevo la resistencia en la carga, la corriente en el circuito y la inductancia en la carga. Es especificado en los valores. De nuevo, la impedancia, vemos que de nuevo son parámetros dependientes de estos tres valores importantes. Para determinar la corriente primaria y el voltaje en la carga, con una carga capacitiva, en el anterior
caso era una carga inductiva, entonces no tenía nada que ver con voltajes en ningún sistema con capacitor. En este caso sí. Aquí tenemos señalado el capacitor. Hacemos la misma simplificación. Tenemos la corriente, tenemos la inductancia, la capacitancia equivalente, con lo que las ecuaciones se toman otra forma. Continuamos con los valores iniciales para los voltajes, y en este caso para el voltaje en el circuito ya tomamos en cuenta el voltaje en el capacitor, al ser una carga capacitiva. Cada una de estas constantes tiene su propia ecuación. Vemos que es para cada una de las corrientes, y todas dependen de estas constantes que también tienen su representación. Aquí está el voltaje en la carga, y en vez de tener ya la parte inductiva como en el anterior ejemplo, ahora se reemplaza por la carga capacitiva. Vemos que el voltaje en la carga, de nuevo, hace su hincapié en el voltaje en el capacitor, y las constantes que son de obtención extensa para para cada una de las mediciones. Muy bien, por último, para determinar la corriente en falla de cortocircuito en la carga, que también es importante en los parámetros del transformador trifásico. Lo único que se adiciona en esta ocasión es el ángulo beta. Esto nos alerta de cuál es el ángulo en el que se puede producir el cortocircuito. Entonces, en conclusión, las ecuaciones para los tres tipos primarios que hemos visto de corriente y voltaje son prácticamente los mismos, exceptuando que en cada fase se tiene que poner la resistencia equivalente, la inductancia de fase equivalente, así como la impedancia equivalente. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Yacir Tintaya. Me tocó exponer la parte del modelo matemático de transferencia de calor dentro de un transformador trifásico. Vamos a empezar por las partes externas del transformador trifásico. El transformador, primeramente vamos a hablar del núcleo, que es acá. Es lo que va a calentar nuestro transformador por medio de la potencia disipada que se va a generar por el voltaje que va a atravesar a través del núcleo. Estamos hablando de la fuerza electromotriz inducida y la corriente inducida, que es lo que va a calentar el núcleo. Tenemos acá las bobinas, tenemos el tanque de fluido. Este es un transformador de tipo aceite. Acá es donde va a ingresar nuestro aceite y va a pasar por acá. Acá se va a almacenar el aceite, que va a estar como refrigerante para el núcleo. Y también, con este aceite ya no nos sirva, lo vamos a poder desechar por una válvula que está aquí atrás del núcleo. Ahora tenemos la capa externa por donde va a pasar el calor, y tiene unas aletas por donde las aletas nos van a servir para que pase más rápido el calor, el enfriamiento sea mucho más rápido. Vamos a comenzar por el núcleo. Tenemos que el núcleo está formada por unas láminas de acero con silicio. Primeramente, el silicio tiene una alta resistividad para la corriente, para reducir la corriente inducida. La corriente inducida generada dentro de este núcleo genera pérdidas y debe ser la menor posible. Por eso se utiliza una aleación con silicio. Además, el núcleo se lo divide en láminas. Esto para reducir más la corriente inducida. Pero esto va a generar una mayor potencia disipada en el núcleo, por lo que se va a calentar mucho más. Muy bien. Por esto se va a utilizar un aceite como refrigerante para que la temperatura del núcleo sea la menor posible. En el fluido, nuestro aceite, normalmente los tipos de refrigerantes que se usan para enfriar el núcleo suelen ser el aire,
que va a ser por tipos del modo A, tipo AFA, tipo AA, FA. Y los que son por aceite, que son los tipo O, tipo OA, este tipo OA es FA, está con ventiladores. Muy bien, vamos a hablar sobre la capa externa. Por transferencia de calor se puede ver que está formado por aletas, y las aletas nos indican que va a hacer que el paso del calor sea mucho más rápido, o sea que el enfriamiento va a ser mucho más rápido. Ahora vamos a pasar por los cálculos. Primeramente, el calor generado por el voltaje ya tendría que ser el calor en función del voltaje. Vamos a tenerlas en tal los coeficientes de convección de los materiales, vamos a tener los coeficientes de conducción de nuestro aceite y de nuestra capa externa. También vamos a tener la temperatura del ambiente, que es fácil de calcular. Ya, vamos a comenzar primeramente por la ley de transferencia de calor para lo que es la conducción y la convección, donde es la diferencia de temperaturas, de la temperatura mayor, que va a ser la temperatura del núcleo, menos la temperatura menor, que va a ser la temperatura ambiente, sobre las resistencias en transferencia de calor. Aquí vamos a despejar la temperatura del núcleo de esta ecuación, lo vamos a dejar ahí y vamos a calcular nuestras resistencias. Las resistencias están en serie. Se puede ver acá que primeramente vamos a tener la resistencia de convección, conducción, convección, conducción y convección, y están acá. Después, esto ya lo tenemos calculado. Ahora sabemos que este calor de acá va a ser la sumatoria de 3 calores, porque van a ser 3 voltajes que vamos a manejar para los 3 transformadores. Obviamente es el mismo, pero tienen un desfase de 120 grados. Muy bien, ahora para cada calor cualquiera en una corriente alterna es el voltaje por la intensidad de corriente por el coseno. Este es el desfase que va a ser en los voltajes y este es el ángulo de la intensidad de corriente. Vamos reemplazando los datos. El calor 1 viene siendo todo esto de acá, el calor 2 viene siendo todo esto de acá, y el calor 3 viene siendo todo esto de acá. Ya que tenemos nuestro calor, tenemos nuestras resistencias, lo reemplazamos en acá, en esta ecuación de acá, y nos va a quedar que la temperatura del núcleo está en función de los voltajes, que están en función del tiempo, y las intensidades de corriente con sus respectivos desfases. Este viene siendo nuestro modelo matemático para la transferencia de calor a través de un transformador trifásico. Simulación del transformador trifásico, conexión de alta estrella en Simulink. Para poder verificar las relaciones de voltaje, nosotros hicimos de dos maneras diferentes. Primero de la forma de cálculos manuales y luego de la fórmula simulada. Entonces el objetivo que planteamos es que tanto los cálculos manuales como los simulados nos dieran resultados muy similares y, si es posible, iguales. Para poder hacer esto era necesario introducir datos a las fórmulas y también a los componentes. Desde entonces partimos nosotros de la fuente de voltaje de línea primario de 4000 BRMS con una frecuencia de 60 Hz, que conecta a un transformador trifásico conformado por transformadores monofásicos con relación de 10 a 1. Así que tuvimos que calcular tanto los voltajes de línea como los voltajes de fase. La fórmula de la relación que tiene las conexiones de delta estrella es la que mostramos en pantalla, en los cuales nos van a ayudar a los cálculos del voltaje de línea, del voltaje de fase, los voltajes secundarios. Con esta relación fácilmente podemos calcular el voltaje de fase primario, el cual sería simplemente su equivalente al voltaje de línea primaria de 4000 BRMS. Como la relación que lo conforman los transformadores monofásicos es de 10 a 1, entonces con esa relación podemos hallar el voltaje de fase secundario,
que sería de 4000 sobre 10, serían unos de 400 BRMS. Posteriormente nos hallamos el voltaje de línea secundario, que sería la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase secundario, en el que nos saldría un resultado de 692.82 BRMS. Posteriormente utilizamos la primera relación, que es voltaje de línea primario sobre voltaje de línea secundario, que es igual al voltaje de fase primario sobre la raíz de 3 sobre el voltaje de fase secundario. Haciendo las operaciones correspondientes nos sale 5.7735, que sería las relaciones, que sería la relación entre el voltaje de línea primaria y el voltaje de línea secundario en una conexión de delta estrella. En base de los cálculos anteriores se concluye que el voltaje de línea primario es igual a 4000 BRMS. El de fase primario de igual forma sería de 4000 BRMS. El voltaje de línea secundario ya calculado es de 692.82 BRMS y el voltaje de fase secundario corresponde a 400 BRMS. Como las gráficas de resultados de Simulink mostrarán las ondas completas de voltaje, es importante calcular los voltajes de pico para cada voltaje de línea y de fase, y así poder interpretar los resultados correctamente. Entonces, calculando los voltajes de pico, nos saldría que el voltaje de línea primario es igual a 5656.85 voltios y el voltaje de fase primaria es igual a 5656.85 voltios, que sería igual al de línea primario, y así sucesivamente. Cálculos simulados. Para hacer este análisis completo, entonces recurrimos a la aplicación de Simulink, en el cual es un complemento de MATLAB, en el cual primeramente introducimos un módulo de continuidad que nos permite que nuestra simulación no tenga ningún tipo de error y se realice de manera continua. El segundo componente que vamos a introducir es una fuente trifásica de voltaje. En esta fuente introducimos el voltaje propuesto del problema, que sería de 4000 BRMS. El siguiente componente es el más importante, que es el Tri-Pass Transformer 12 terminal, que sería el transformador trifásico. Este transformador trifásico en su interior ya componen en los tres transformadores monofásicos. Se podía hacer la simulación con tres transformadores monofásicos, pero hallamos que esta sería una manera más eficaz y más rápida de hallar nuestros voltajes. Posteriormente introducimos en cada terminal los voltajes de salida, los sensores de voltaje de salida, los primarios y los secundarios. En cada sensor de voltaje debemos introducir un osciloscopio, esto para leer los resultados que nos lanza el programa. Realizamos las respectivas conexiones respetando siempre la conexión de delta estrella. Y aquí nos queda nuestro circuito terminado, en el cual en la primera forma vamos a tener el voltaje de fase primario, el voltaje de línea primario, voltaje de línea secundario y el voltaje de fase secundario. Lectura de resultados. El voltaje de línea primario, con la ayuda del osciloscopio, mostramos la gráfica del voltaje versus tiempo, en el cual se llega a tener un voltaje simulado en el programa. Haciendo doble clic en el osciloscopio, podemos hallar esta gráfica lanzada por el programa, en que sería voltaje versus tiempo, en el cual, acercándonos, haciendo un zoom, podemos observar que el voltaje obtenido gracias al programa nos da un valor de 5600 BRMS, un valor muy cercano al teórico. De igual manera hacemos al voltaje de fase primario, que sería este, que con la ayuda del osciloscopio mostramos la gráfica de voltaje versus tiempo. Haciendo doble clic al osciloscopio nos hallamos esta gráfica, en el cual se llega a obtener el voltaje simulado en el programa. Haciendo un zoom al voltaje de pico, hallamos también que el programa nos lanza un resultado de 5635 BRMS, un valor también muy cercano al teórico. Realizando el mismo procedimiento con los
de más voltajes, hallamos esta tabla, en el cual el voltaje de línea primario en el calculado nos sale unos 5656.85 y en el simulado 5630, un valor muy cercano del teórico al práctico, pero siempre va a tener su error. El voltaje de fase primario de igual manera, que en el calculado teóricamente nos sale un 5656.85, pero en el simulado ya nos dan sus resultados de 5635. Estos resultados se fueron sacados de las gráficas del programa. Voltaje de línea secundario. En el calculado nos teníamos 979.79 voltios, pero en el simulado nos sacó un 975.5. De igual forma, el voltaje de fase secundario, que nos da unos de 565.68, el simulado nos sacó 563. Entonces la diferencia sería mínima. Entonces no existe mucha variación, pero se puede hallar, por ejemplo, algunos factores que no se toman en cuenta al realizar el cálculo manual. Por ejemplo, al realizar la fuente, nosotros manualmente no tomamos en cuenta la resistencia que genera el inductor y el resistor, ni tomamos en cuenta la inductancia, que aunque son valores muy pequeños, afectan un poco este voltaje y a los valores que los dan a las gráficas. Así como tampoco en el cálculo manual se toma en cuenta el proceso de magnetización. Entonces esos pequeños parámetros hacen que varíen estos un poco los resultados, pero dándonos en conclusión que las relaciones teóricas están correctas y muy próximas a las simulaciones.